Hola, ¿cómo estás? Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. Y hoy escuchaba a una persona que decía en un reportaje que estaba angustiada, deprimida, no solo por el hecho de que tenía que estar en su casa confinada, sino porque tantas cosas que estaba escuchando, las estadísticas de las personas infectadas, las noticias de la cotización del dólar que se va por las nubes, las empresas que han cerrado, las personas que han perdido sus empleos y tantas necesidades que las vemos. Los que estamos trabajando en la iglesia vemos cuántas necesidades hay. Esa persona decía que tenía su mente embotada, que tenía ganas de dormir y no volver a despertarse más. Y yo pensaba en eso, que realmente, como alguien dijo, la mente es un campo de batalla. Realmente en nuestra mente se libran batallas que pueden definir nuestro modo y nuestro estilo de vida. Dice San Pablo, escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 16, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. En la antigüedad, como las ciudades estaban amuralladas, cuando algún ejército enemigo quería invadir esa ciudad, uno de los elementos que tenían era poner en las puntas de las flechas una estopa mojada en algún combustible, encenderle fuego y lanzar esas flechas por sobre los muros para que cayeran dentro de la ciudad y provocaran un incendio. Y muchas veces el diablo arroja esas flechas incendiadas a nuestra mente. Todo lo que nosotros nos disponemos a hacer tiene que pasar en primer lugar por nuestra mente. Es decir, que toda acción es premeditada, en el sentido de que antes de llevarla a cabo, antes de poner en práctica una idea, sea buena o sea mala, anduvo rondando por nuestra mente. Y nuestra mente, nuestros pensamientos, en realidad son el primer campo de batalla en donde el enemigo envía a diario sus flechas encendidas para acabar con nosotros. Ahora bien, depende de cada uno de nosotros el hecho de permitir que esas flechas encendidas produzcan un incendio en nuestras vidas o que las apaguemos con el río del Espíritu del Señor. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiere decir que tenemos suficiente agua para apagar esas flechas encendidas que el enemigo a diario envía a nuestra mente. Es imposible no pensar en algún momento en lo malo. Todos vemos los noticiosos por televisión, otros leen periódicos y dentro de ellos el 95%, quizá más, sean noticias malas. Y son muy poquitas las buenas. Y sobre todo salen mucho más, afectan mucho más las noticias malas que las buenas. Así que es imposible que en algún momento no pensemos en lo malo. Pero lo que sí es posible es eliminar esos pensamientos de nuestra mente. O sea, filtrarlos y retener lo bueno. ¿Cuántas personas hoy en día se sienten mal porque en su mente hay pensamientos malos, lujuriosos, pensamientos a hacer algo malo, pensamientos de odio, de rencor, de maldad? Y es que por naturaleza hay en nosotros una tendencia a hacer lo malo. Pero la Biblia nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, en la segunda parte del versículo 16, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Y yo cuando leía este pasaje, que tenemos la mente de Cristo, me acordaba de que hace unos días atrás, una persona a la que conozco, le hicieron un trasplante de hígado.
Y esta persona que estaba condenada a morir si no recibía ese trasplante, de repente cuando fue trasplantada, tuvo vida. ¿Y cuánto necesitamos vos y yo que se nos trasplante la mente de Cristo a nuestra mente? Para que podamos pensar, hablar, actuar y ver las cosas como las ve Él. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos ocasiones en las que vienen pensamientos malos. Es inevitable. Pensamientos que nos hacen sentir mal y de alguna forma nos privan de recibir lo que Dios quiere darnos en ese momento. Pero leyendo la palabra de Dios nos damos cuenta que hay una manera de vencer en esta batalla que se produce en nuestra mente. Porque de hecho es una batalla completa. El enemigo sabe que enviando pensamientos negativos a nuestra mente puede hacer que muchos nos desviemos del propósito para el cual Dios nos ha llamado. Por esa razón, hoy quiero darte el arma con el que podamos combatir la palabra de Dios. El arma con la que podamos combatir, que Pablo muestra en la armadura de Dios, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que el arma poderosa que tenemos para vencer y para erradicar esos pensamientos negativos de nuestra mente es la palabra de Dios. Dice allí en Filipenses 4:8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y yo pienso, cuando Pablo escribió esta carta, ¿él no veía cosas malas? Por supuesto que las veía. El mundo en el que él vivía era un mundo igual o peor que el que estamos viviendo nosotros ahora. Pero él dice, y él aconseja, que consideremos bien todo lo que es bueno. Lo malo existe desde ya, pero también existe lo bueno. Y él dice, consideren bien todo lo que es verdadero, porque con cuántas mentiras nos engaña el enemigo. Mentiras que producen temores que nunca llegan a producirse en nuestra vida. Pero hemos vivido muchos años de nuestra vida temiendo que eso malo nos sucediera. Y él dice, piensen en todo lo verdadero, en todo lo respetable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de admiración, en todo lo que es excelente o merezca elogio. Y quizá alguno que esté viendo esto me pregunte, pero ¿y cómo lo hago? Si ese es precisamente mi problema, que no puedo pensar en lo que es bueno, en lo que es agradable. Mira, nuestra mente se llena de pensamientos dependiendo de lo que hagamos durante el día. Eso quiere decir que si alimentamos nuestra mente con malas conversaciones, con imágenes desagradables, con sonidos que no edifican, y sumado a esto descuidamos nuestra vida devocional, o sea, orar, leer la Biblia, congregarnos, entonces será demasiado difícil dejar de pensar en cosas negativas. La única forma de ir eliminando poco a poco aquellos pensamientos negativos de nuestra mente es pensando en lo bueno. ¿Cómo lo hago? Simple y sencillamente empapándome de lo bueno, teniendo una comunión más íntima con el Señor para hablar con Él en oración, dedicar tiempo para leer la palabra y sobre todo para reflexionar en lo que Dios quiere decirme a través de ella. En cuanto alimentes tu mente de cosas positivas, de cosas buenas, entonces tu mente no tendrá lugar de andar pensando en cosas negativas que dañan tu moral delante de Dios. La Biblia nos da la clave en Romanos 12:21, cuando nos dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario,
vence el mal con el bien. No te voy a decir que en algún momento mi mente no sea atacada. Por supuesto que sí. Pero ahora me es más fácil contrarrestar esos ataques con el bien. Y el bien está en Dios. Dios es el bien. Mira, en algún momento Martín Lutero escribió, y tenía mucha razón: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre mi cabeza. Y ahora, parafraseándolo en un lenguaje más popular que podamos entender, lo podemos traducir de esta manera: no podemos evitar que en algún momento vengan a nuestra mente pensamientos malos e impuros, pero sí podemos evitar que esos pensamientos se queden permanentes en nuestra mente. Y yo quiero invitarte a que examines detenidamente qué cosas estás viendo, qué cosas estás oyendo, qué cosas estás hablando o a qué lugares estás asistiendo. Y que todo ello te ayude a detectar el por qué vienen a tu mente y te afectan esos pensamientos inapropiados. Es decir, te animo a que busques, a que intentes detectar de qué estás alimentando tu mente. Y hoy es un buen día para comenzar a contrarrestar todo ataque del enemigo a tu mente por medio de esos pensamientos desagradables. ¿Cómo? Haciendo el bien, para pensar en lo bueno. ¿Cómo? A través de esa relación íntima y personal que Dios quiere que tengamos con Él. Vivamos cada día dependiendo de Él. Que no pase un solo día de nuestra existencia sin que vayamos delante de Él en oración. Que mantengamos una vida devocional activa para que cuando los ataques del enemigo vengan a nuestra vida, porque van a venir, podamos resistir y vencer. Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 6, 13 concluye: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Es cierto, mis hermanos, mis hermanas, que la mente es un campo de batalla. Pero nuestro buen Dios, nuestro Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, nos ha dado la victoria porque Él ya venció. Venció lo peor que había para nosotros, que es la muerte. Y al resucitar de entre los muertos, nos dio las primicias a nosotros también para que vivamos con esa fe, con esa seguridad, que cuando partamos de este mundo, también nosotros tendremos esa vida que Él tiene, una vida glorificada, una vida gloriosa. La palabra dice: los muertos en Cristo resucitarán primero y reinaremos juntamente con Él. Esos son los pensamientos con los que tenemos que alimentar nuestra mente. En el mundo tendremos aflicciones, el Señor lo dijo, y tendremos problemas. Pero tengamos firme esta esperanza, sin olvidarnos que el Señor ya venció el mundo. Y que si Él venció, nosotros, sus hijos, venceremos juntamente con Él. Yo lo creo y espero que vos también lo creas. Y que llenes tu mente con pensamientos positivos. Y que puedas apagar toda flecha encendida, todo dardo de fuego que el enemigo te arroje con las aguas del Espíritu Santo, con ese río maravilloso que corre dentro de tu ser. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés. Hasta mañana.